Hola, en este ejercicio nos piden que indiquemos el producto que se obtiene cuando reacciona ciclohexeno y el E2-buteno con diazometano, ácido peracético y permanganato diluido y neutro. Ciclohexeno y E-but2-eno de forma independiente. Vamos, por tanto, a ir haciendo esas reacciones, por ejemplo, con el primer compuesto, con el ciclohexeno. Vamos a ver con el ciclohexeno los productos que se van a obtener. Vamos a dibujar el ciclohexeno y vamos a añadirle, por ejemplo, diazometano. ¿Qué ocurre cuando al ciclohexeno le añadimos CH2N2? Pues se produce una reacción que transcurre a través de un intermedio llamado un carbeno, y ese carbeno, que es el metileno, se va a unir simultáneamente a los dos carbonos del alqueno formando un ciclopropano. Es la reacción que va a dar lugar a ciclopropanos a partir de alquenos. Se llama ciclopropanación. Vamos a fijarnos un poco en el mecanismo. En una primera etapa, el diazometano, que tiene esta estructura, en presencia de sales de cobre, calentando habitualmente, también puede ser con luz, pierde nitrógeno, menos N2, y forma un carbeno. Como el carbono está negativo con un par solitario y se pierde el nitrógeno que lleva hacia este enlace, el carbono mantiene su par, pero no su carga. Es una especie neutra. Este carbeno reacciona con los dobles enlaces de los alquenos. Voy a colocarlo, por ejemplo, aquí el doble enlace, de manera que se produce un ataque simultáneo del par del carbeno a uno de los carbonos del alqueno. Y por otro lado, el doble enlace del alqueno, el enlace pi, va a atacar a un orbital vacío que el carbeno posee. El carbeno tiene dos orbitales, un orbital lleno con el par solitario y un orbital vacío. Ataca desde este orbital lleno y recibe ataques en el vacío. Es verdad que este tipo de carbenos se llaman carbenos singletes. También los hay tripletes que poseen un electrón sobre cada orbital. Esos actúan de forma radicalaria. Yo aquí asumo que genera un alqueno singlete y por tanto reacciona de esta forma que indico. Ataca con el par libre y recibe ataques en el orbital vacío. Bien, el resultado de esto pues va a ser la formación de dos enlaces, uno en cada uno de esos ataques. Un enlace que va a unir el CH2 al carbono de arriba y otro enlace que une el CH2 al carbono de abajo. Por tanto, vamos a obtener un ciclopropano. Se puede formar por la parte de arriba o por la parte de abajo de la molécula. Dado que va a tener un plano de simetría, no importa por qué lado se obtiene. En el caso de hacer esta misma reacción con el 2-buteno, es el E2-buteno. Vamos a dibujarlo en un plano perpendicular a la pantalla para que podamos ver mejor la estereoquímica. Aquí tenemos, por ejemplo, un metilo. Aquí tenemos un hidrógeno. Vaya, lo he pintado demasiado. Tenemos un hidrógeno. Aquí tenemos un metilo y aquí un hidrógeno. Y el carbeno generado va a reaccionar, igual que acabo de indicar, con este otro alqueno. De manera que este doble enlace va a atacar, ese par va a atacar a un carbono y el doble ataca al orbital vacío del carbeno, uniéndose el carbeno a ambos carbonos del alqueno. Este tipo de carbenos conservan la estereoquímica del alqueno. Como la reacción ocurre en una única etapa, de modo concertado, la molécula no puede rotar y por tanto si estamos ante un alqueno obtenemos también un ciclopropano con las cadenas a lados opuestos. Es decir, aquí me queda el metilo y hacia nosotros el hidrógeno. Conserva la estereoquímica del alqueno de partida en el ciclopropano generado. Bueno, ya tenemos con el apartado A la reacción de ambos alquenos. Ahora vamos a pasar, esto sería el apartado A por tanto. Vamos a dibujar aquí el apartado B, que creo que es más sencillo. Ácido peracético. Bien, tenemos un ciclohexeno
que reacciona con el ácido peracético. Es un perácido o peroxiácido. Este oxígeno del perácido, que dibujo en rojo, se va a unir simultáneamente a ambos carbonos del doble enlace y va a formar un epóxido, un oxaciclopropano. Es la reacción de eposidación de los alquenos. Una vez perdido ese hidrógeno, se obtendrá como subproducto el ácido acético. Y en el caso del otro compuesto, pues exactamente igual. En el caso del 2-buteno, del trans-2-buteno, pues también se va a epoxidar en esa reacción con el perácido. Voy a borrar esta parte de arriba. Podemos plantear incluso un pequeño mecanismo. Vamos a dibujar este oxígeno, el oxígeno rojo. Y aquí la cadena del perácido. Vaya, lo he pintado mal. La cadena del perácido la vamos a pintar de esta otra forma. Vamos a pintarla así, la cadena del perácido. Y los movimientos de electrones consisten en el propio perácido arranca este hidrógeno a través del enlace pi-carbono-oxígeno. Este enlace carbono-hidrógeno va a atacar a uno de los carbonos del alqueno, él ataca al oxígeno y esto forma un doble enlace ahí. Los enlaces peróxidos son muy débiles, rompen formando un doble enlace en esa posición y ese es el mecanismo, quería dibujar el mecanismo, es el mecanismo que se obtiene, el mecanismo que nos permite generar el epóxido. Este oxígeno rojo une simultáneamente a este carbono y a este del alqueno, generando el epóxido. Y la parte de arriba, pues es el ácido carboxílico del que deriva el perácido. En este caso, como es el peroxiacético o peracético, pues obtiene ácido acético. Bien, y por último, vamos a hacer el apartado C con permanganato diluido. ¿Qué ocurre cuando añadimos a un alqueno permanganato diluido? Pues va a formar dioles vecinales sin el permanganato diluido. También podemos usar el tetraóxido de osmio en agua oxigenada, que da el mismo resultado. Si en ese apartado C a este alqueno, vaya, terrible garabato, en este apartado C a este alqueno le añadimos permanganato, el KMnO4, en agua a pH 7, en un medio neutro, pues por un lado del doble enlace van a entrar dos grupos hidroxilo que va a aportar el permanganato y se va a obtener un diol sin. Y en el caso del otro compuesto, pues exactamente igual. En el caso del alqueno nos va a pasar exactamente lo mismo. El trans 2-buteno, al reaccionar con el permanganato, KMnO4 acuoso, pues va a formar un diol sin. Los dos OH van a entrar por la misma cara, por ejemplo desde arriba, dejándonos las cadenas hacia abajo, bueno, disposición tetraédrica en torno a esos carbonos, y aquí hacia arriba nos van a quedar los dos hidroxilos, de nuevo diol sin, como podemos ver. Dado que la molécula no tiene plano de simetría, se obtendrá también su enantiómero, porque el permanganato puede reaccionar por abajo. En el caso de reaccionar por abajo, nos quedarán las cadenas hacia arriba, y los dos OHs se unirán por abajo a esos carbonos. Esto que tengo aquí es una molécula más un antiómero, por tanto es una mezcla racémica. Si estás pensando en el mecanismo,
pues solo tenemos que dibujar el permanganato, la estructura de Lewis del permanganato de potasio, y es un mecanismo concertado en el que estos enlaces, por ejemplo este enlace pi, ataca un carbono del alqueno, el doble enlace del alqueno ataca al otro oxígeno y este enlace pasa como par solitario al manganeso. El resultado es un intermedio que en el medio acuoso rompe y nos da el diol sin, porque el permanganato va a unir por una cara, bien por la de arriba, bien por la de abajo. Los oxígenos del permanganato unen los dos por la misma cara. Aquí nos queda el manganeso. Y ahora estos enlaces rompen en el medio acuoso y los oxígenos se protonan para dar nuestro diol, que se va a formar por un lado, o bien por arriba o bien por abajo, y como subproducto se obtiene el dióxido de manganeso, el MnO2. Dióxido de manganeso que precipita en forma de un sólido marrón. Bien, esos son los 3 ejercicios que nos proponen con 2 alquenos, el ciclohexeno y el E2-buteno, reaccionando con diazometano para formar ciclopropanos, con el ácido peracético para formar oxaciclopropanos o epóxidos y con permanganato diluido y neutro para formar dioles vecinales sin.